6:59 de la mañana, llega ya la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, buen día. ¿Cómo está, Robert? Amigos, muy buenos días. El gusto siempre de acompañarles. Hoy, 5 de agosto, saludamos a la provincia de Esmeraldas, la provincia verde que está de independencia, celebra sus 204 años. Un abrazo enorme, sabemos que nos ven allá. Mandarles un abrazo. Hoy tenemos un día para ponerlo enfrente. Todas las buenas energías, semana corta también, así que a trabajar fuerte. Así es, empezamos con la información contándoles que tanto el oficialismo como la oposición en Venezuela salieron a las calles con manifestaciones a favor y en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Esto tras las polémicas votaciones del pasado domingo, así que vamos a conocer detalles. 3 hasta el 17 de agosto, los partidos políticos en nuestro país deberán poner en marcha sus procesos de democracia interna a fin de designar a los candidatos que participarán de las elecciones generales 2025. A continuación le contamos qué organizaciones ya cuentan con fecha para la realización de las elecciones primarias. El próximo sábado 17 de agosto, Ecuador conocerá los nombres de los candidatos que participarán de las elecciones de febrero del 2025. Hasta esa fecha, las 17 organizaciones políticas de carácter nacional deberán seleccionar a sus aspirantes a la presidencia, vicepresidencia y asamblea, mientras que las 61 organizaciones provinciales deberán conformar sus listas únicamente con los 151 candidatos al legislativo. Los procesos de democracia interna son un requisito ineludible para participar de los comicios, y el Consejo Nacional Electoral estableció varios mecanismos de adjudicación de casillas para cada organización política. Los procesos de democracia interna, de acuerdo al Código de la Democracia, pueden ser abiertos con votación universal para todos los ciudadanos, pueden ser primarias cerradas con solamente sus afiliados, o a través de representantes de sus órganos internos. Con el objetivo de garantizar la transparencia de este proceso, los partidos políticos pueden solicitar el acompañamiento técnico por parte del CNE. De hecho, hasta el momento existen 73 solicitudes en las 24 provincias de Ecuador. La función electoral acredita delegados u observadores a efecto de establecer que estos procesos se cumplan de acuerdo a los estatutos que están establecidos por cada una de estas organizaciones políticas. De las 17 organizaciones políticas con carácter nacional, 9 ya cuentan con fecha para el desarrollo de sus primarias. El partido de gobierno ADN las celebrará este 9 de agosto y se prevé la ratificación de Daniel Noboa como candidato a la presidencia. Revolución Ciudadana, con Gustavo Yalga a la cabeza, y Pachacuti, con Leonidas Issa como su principal carta política, definirán sus listas el próximo sábado 10 de agosto. Construye, que impulsa la candidatura de Henry Cucalón, y el partido Sociedad Patriótica realizará sus primarias entre el 11 y el 15 de agosto, mientras que el Partido Social Cristiano y las organizaciones Amigo, Democracia Sí y Suma las celebrarán entre el 15 y 17 de este mes. Las 8 organizaciones nacionales restantes, entre ellas Izquierda Democrática y Centro Democrático, aún no anuncian la fecha de sus primarias. Informó Álvaro Terán. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una denuncia por presunta infracción electoral, esto en contra de 3 autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y 3 excandidatas a quienes se les acusa de haber sido patrocinados por un partido político durante las elecciones del 2023. Una nueva denuncia electoral busca la sanción e incluso la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, la consejera Nicole Bonifaz y el consejero suplente Gonzalo Albán. La abogada Ángela Páez los acusa de haber recibido el auspicio del Partido Social Cristiano durante los comicios 2023. La denuncia se sustenta en varios videos donde supuestamente se observa al presidente de esta organización política, Alfredo Serrano, promocionando los candidatos que según él serían los más idóneos para llegar al CPCCS. Esta presunta infracción electoral muy grave fue admitida a trámite por el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, quien dispuso que la audiencia oral única de prueba y alegatos se lleve a cabo el próximo 29 de agosto en la sala de audiencias de esta entidad. La violación del artículo 279 del Código de la Democracia ya tiene un precedente en el CPCCS.
Y es que en mayo de este año, el TCE sancionó al expresidente Allen Berbera con la suspensión de los derechos de participación política por 4 años y con una multa de 50 salarios básicos unificados por el cometimiento de una infracción muy grave. Esto tras determinarse que fue auspiciado y promocionado por la organización política que lidera el expresidente Rafael Correa. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, en el Consejo de la Judicatura no se le daría mayor importancia al hecho de que 5 profesionales del derecho hayan decidido renunciar a ser parte de los tribunales creados para la selección y designación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Al parecer, al consejero Merckx Benavides no le quita el sueño el hecho que destacados profesionales del derecho hayan decidido dar un paso al costado. Hablamos de Juan Pablo Albán, René Bedón, Marco Antonio Elizalde, David Proaño y Mónica Salame. Doctor, 5 profesionales del derecho que se van con críticas al concurso, ¿o por qué se van? No, la mayoría en definitiva todos, los 5 dicen que son por asuntos personales, porque tienen algún asunto de salud personal, otros porque no van a estar en el país y que pueden ser tomados en cuenta en otras fases, es lo que han dicho de manera general. Entonces, no es que han cuestionado el proceso de concurso de merecimientos y oposición. Pero como vaticinando lo que ocurriría, la consejera Yolanda Yupangui agradece haber tomado las precauciones del caso desde un inicio. Gracias a Dios se nos ocurrió que todos aquellos que postularon para expertos, nosotros no les clasificamos, usted va aquí, y usted va aquí, y usted... No, nosotros pusimos en un banco de expertos. Ellos permanecen todavía ahí. No estoy exacta con la cantidad, pero existen al menos 46 expertos en ese banco, que son prácticamente los que les consideramos como suplentes en caso de que alguno faltara. En este caso, los tribunales se crearon para la calificación y recalificación de las pruebas de escrita y oral. Por otro lado, defienden la transparencia del proceso de selección y designación de 10 jueces para la Corte Nacional de Justicia y 15 con jueces, que arrancó con 266 y a la fecha están 53 aspirantes. Pero eso ya no depende del Consejo, sino depende de la actuación que tuvieron los que estuvieron participando en el concurso y en definitiva no fueron pasando algunas fases. Y tampoco significa que las cosas estén yendo mal, sino más bien es proceso de depuración. Claro, y es lo que se demanda. Claro, al final entiendo que van a quedar los mejores. En el peor de los casos, ya que queden 10, pero les habremos dotado a la Corte de esos 10 que necesitan para que el Pleno funcione con toda la rigurosidad. Y posteriormente se tomará, qué sé yo, otro concurso para nuevos conjueces. De esta forma estarían avanzando a octubre, cuando se conocerá el nombre de los ganadores, informó Héctor Romero. La Corte Constitucional declaró la validez del último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en 6 provincias y un cantón. No obstante, los magistrados reprendieron al Ejecutivo por no justificar adecuadamente el causal de conflicto armado interno. Vamos a revisar detalles de esta resolución. Tras 2 intentos fallidos, la Corte Constitucional declaró la validez del estado de excepción instaurado por Daniel Noboa en las provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Orellana y el cantón Ponce Enríquez en Azuay. Los magistrados analizaron la declaratoria enviada por el Ejecutivo y determinaron que en esta ocasión sí se pudo justificar la existencia de una grave conmoción interna. En esta ocasión el presidente remitió varios anexos, hubo incluso una audiencia reservada, esto lo dice el mismo dictamen, en el cual se pudieron determinar que existió real ocurrencia de hechos que efectivamente podrían afectar los derechos constitucionales y una alarma social precisamente por la violencia que está existiendo. Lo que no se pudo justificar fue la vigencia del conflicto armado interno. Por ello, los magistrados nuevamente llamaron la atención a Daniel Noboa. Se mantuvo la Corte en relación a decir que no se ha podido comprobar que hayan estos grupos beligerantes dentro del país, no se ha podido comprobar las características de esto, ni las operaciones concertadas. Entonces, en resumidas cuentas, esa causal no fue aceptada por la Corte Constitucional.
Con esta declaratoria en firme se anula la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia y se facultan las requisiciones de bienes y la movilización de policía y fuerzas armadas. No obstante, la libertad de asociación fue declarada inconstitucional. La Corte Constitucional, al igual que la Corte Interamericana, ya ha mencionado que las personas pueden asociarse libremente y más aún cuando existen, por ejemplo, ejemplos de protestas pacíficas, las instituciones públicas no pueden atentar contra este derecho. Este último estado de excepción enviado por el Ejecutivo contó con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. Sin embargo, la Corte aseguró que no tendría carácter vinculante y que su injerencia podría atentar contra las decisiones soberanas de los magistrados. Informó Álvaro Terán. Y al volver continúan las investigaciones dentro del caso que investiga la muerte. Vamos adelante con información. La Fiscalía de Orellana solicitó la toma de muestras de 41 militares dentro de la investigación del crimen de la subteniente Ati. Esto ocurrido hace más de un mes. La defensa de los oficiales detenidos señaló que las pruebas practicadas habrían resultado negativas. El caso del presunto femicidio de la subteniente Aitita Ati, ocurrido hace más de 30 días en la brigada de Selva en Napo, dio un nuevo giro. La Fiscalía solicitó recoger muestras de ADN a 41 personas más, quienes son parte del personal militar de este destacamento. Entre las muestras solicitadas por el Ministerio Público se encuentran sangre, uñas, cabello y piel. Además, la recolección de diversos fluidos corporales. Estas muestras serán utilizadas para realizar análisis genéticos que puedan aportar información en esta investigación. De acuerdo a la defensa de uno de los procesados, las 41 muestras se habrían receptado este 2 de agosto en la Fiscalía de Orellana. Tengo entendido que hoy en la mañana estaban dando de forma voluntaria en la ciudad del Coca. Por eso ahora dispone 41 muestras más tratando de pescar a río revuelto. Esa es la realidad y eso es lo que yo llamo a que la ciudadanía esté vigilante, a que la comisión de la Asamblea, y que nos encantaría que nos reciban, esté vigilante, y a la Corte Constitucional, porque este es un caso tan trascendental en donde el sistema está cortando el derecho a la defensa y tenemos 4 personas que siguen privados de la libertad. Para la defensa de uno de los 4 oficiales detenidos en la cárcel 4, esta decisión de Fiscalía se habría dado bajo una teoría. Ahora los informes en donde sale que son negativos, y claro, esa es la única razón lógica para que Fiscalía disponga 41 personas más que den muestras de ADN. Es negligente la Fiscalía y eso tiene que auditar la Asamblea. La investigación se amplió por 30 días más, luego de la audiencia de vinculación que se llevó a cabo el pasado martes 30 de julio, donde 2 oficiales, un subteniente y una capitán, ahora son parte de esta investigación. Ahora, el último que le vio con vida y la capitán Vaca, que es la primera que le encuentra con muerte, son vinculados al proceso en calidad de cómplices, y los 4 iniciales, que desde el inicio sabíamos que no fueron los últimos, están en calidad de autores. Fiscalía hace completamente lo contrario. Días atrás, familiares, amigos y organizaciones realizaron un plantón en los exteriores del Ministerio de Defensa para exigir celeridad y transparencia y permita determinar a los culpables de este crimen. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y al mismo tiempo en la Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional Multipartidista que se encargará de investigar la muerte de la subteniente Ati tiene previsto convocar a familiares y autoridades militares. La preocupación por la muerte de la subteniente del ejército ecuatoriano Aida Ati en un destacamento militar, hecho que ha generado más de una duda, llegó a la Asamblea Nacional. El caso de Aida Ati es otro que se suma ya a una lista de estos atropellos, de estas violaciones contra mujeres dentro de estas instituciones que deberían estar más bien trabajando por el resguardo de la ciudadanía, de proteger al ciudadano, y que lamentablemente se ven ahora envueltas en este tipo de acciones que lamentamos mucho. Les preocupa que existe una capa de misterio con más de una versión en torno a este delito calificado como femicidio. Lamentablemente nos dijeron una cosa y luego pues dijeron otra. A los padres de la señorita Aida Ati pues le habían dicho que ella murió por asfixia,
cuando en realidad ya cuando se hizo la autopsia se determinó que las causas sí fueron por asfixia, pero por una violencia la cual Elia sufrió. La Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso Aidita Pamela Ati Sánchez la integran las asambleístas Silvia Muñoz de la Revolución Ciudadana, Inés Alarcón del oficialismo ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Sandra Rueda de Construye y la independiente Alexandra Castillo. Preocupante que se estarían aparentemente tapando muchas cosas. Da a entender cómo va la investigación. Bueno, hemos visto en otros casos cómo se ha demorado la justicia, fundamentalmente. La labor de la Fiscalía es sumamente importante. Esperamos que ahí la señora Fiscal General del Estado y el fiscal subrogante tengan la agilidad pronta para poder evidenciar lo que sucedió y que se sancione con el rigor de la ley a quienes estuvieron ahí. Sin embargo, la Comisión de Soberanía y Seguridad no se quedó cruzada de brazos y había iniciado un proceso de fiscalización. Vamos a dar continuidad y por supuesto vamos a exigir que esos procesos no solo legales y penales, sino también administrativos, tengan la justicia que deba tener por nuestra querida subteniente Aidita Ati y por su familia. Así se pretende establecer culpables por la muerte de Ati, no solo en la justicia ordinaria, informó Héctor Romero. 7:23 en la mañana, con 5 votos en contra y 4 a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no aprobó el informe que recomendaba el juicio político en contra del canciller de la República, quien es acusada de incumplimiento de funciones. Pues ahora se remitirá un informe individual de los comisionados para que sea el Pleno de la Asamblea el que decida si continúa o no con esta interpelación. El informe que recomendaba al Pleno de la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente a la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, no alcanzó los votos necesarios en la Comisión de Fiscalización, por lo que no fue aprobado. En la sesión convocada para este 2 de agosto de manera virtual, el documento que buscaba la interpelación de la funcionaria obtuvo 4 votos a favor, los mismos que provenían del correísmo, mientras que los 5 votos en contra fueron del Partido Social Cristiano, ADN y de un independiente. El informe, al no haber sido aprobado ni archivado, la Comisión de Fiscalización deberá remitir en 48 horas al presidente de la Asamblea las actas de la votación y un informe detallando las posiciones de los asambleístas, miembros de esta instancia legislativa. Sí quiero hacer esa aclaración, porque la aclaración no es para enviar las posturas a la comisión. La aclaración son 2 días para que la presidenta de la comisión remita al presidente de la asamblea. Y eso significa que a través de secretaría se tiene que recibir todos los documentos, ponerlos en el orden pertinente y remitir al presidente de la Asamblea Nacional actas de votación, informe de cada una de las posturas y que ahí el Pleno resuelva. Con toda la documentación remitida al titular de la Asamblea, se pondrá en consideración del Pleno el informe donde se decidirá, con 92 votos, el archivo o la continuación del juicio. La ministra de Relaciones Exteriores es acusada por la legisladora Yajaira Urresta de incumplir funciones por la incursión a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, informó Miguel Ángel Bedoya. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, participó del desfile de migrantes ecuatorianos en Nueva York, Estados Unidos, a propósito del aniversario de la independencia del 10 de agosto. Durante su intervención, el primer mandatario destacó los aportes de nuestros compatriotas residentes allá en los Estados Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, marchó junto a cientos de ecuatorianos residentes en Nueva York en el marco de la celebración por el aniversario de la independencia del 10 de agosto. El primer mandatario estuvo acompañado por la presidenta del CNE, Diana Tamaint, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y también la primera dama. Junto a ellos recorrió 17 cuadras del distrito de Queens, donde se aloja la tercera comunidad migrante más grande de ecuatorianos en el mundo. Durante su intervención en este evento, el presidente destacó los aportes de la comunidad ecuatoriana a los Estados Unidos. La comunidad ecuatoriana siempre ha sido una comunidad pacífica, ha sido una comunidad trabajadora, una comunidad que donde va a contribuir, más que su grano de arena, va a dar su alma entera
para generar un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de progreso. Además, reiteró las acciones impulsadas por su gobierno para la consecución del Estatuto Temporal de Protección TPS, medida que podría amparar legalmente a los miles de migrantes ecuatorianos quienes residen de manera ilegal en Estados Unidos. Nosotros estamos peleando una dura guerra contra la delincuencia, estamos peleando una dura guerra contra el narcotráfico. ¿Para qué? Para que ustedes y sus familiares que están hoy en día en el Ecuador puedan tener una mejor nación. En la celebración estuvo presente el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el concejal de esta ciudad, Francisco Moya. Ambos destacaron el perfil trabajador de los ecuatorianos residentes en esta nación. Creemos que Queens es el Ecuador de Estados Unidos debido a la gran presencia de la población migrante. Somos hermanas y hermanos que estamos juntos. El éxito de ustedes es el éxito de Nueva York, informó Álvaro Terán. Y el gobierno nacional anunció que se pondrá en marcha el proyecto minero El Domo Curipamba, ubicado esto en Las Naves, en la provincia de Bolívar, luego de que la justicia ordinaria rechazara varias acciones legales que pretendían suspender su ejecución. Revisemos detalles de la noticia. El proyecto minero El Domo Curipamba iniciará su fase de ejecución una vez que la justicia ordinaria declaró la validez de la consulta ambiental desarrollada por el gobierno para continuar con la construcción de una mina en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Los jueces han dado la razón a las autoridades, no a los ciudadanos que estaban preocupados por la forma como se realizó la consulta, y con ese aval judicial, pues ellos pueden proceder con la continuidad del proyecto extractivo. Con una sentencia favorable de por medio, el Ministerio de Energía dio paso a la ejecución del proyecto, mismo que estará a cargo de la empresa canadiense Curiminguin, que explotará esta zona por 10 años y tentativamente producirá 1.800 toneladas de minerales entre oro, plata, cobre y zinc. Entrar a la fase de explotación, es decir, pasar de la fase ya de exploración a explotación, es beneficioso porque lógicamente las inversiones comienzan. En esta primera fase se va a comenzar a generar puestos de trabajo, se va a pagar impuestos, etc. Si este proyecto cumple con los estándares de explotación minera, el país podría recibir importantes ingresos. Ahora bien, indican expertos, lo fundamental es garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación ambiental. Sería importante que la cartera de energía y el gobierno nos plantee o nos indique cifras reales de cuáles van a ser regalías, lógicamente, impuestos que van a generar, derechos superficiales que van a generar y sobre todo, qué beneficio va a dejar en la zona directa del impacto. Expertos instan al Estado a monitorear el desarrollo de este proyecto minero con el objetivo de vigilar el cumplimiento irrestricto de la ley. La regulación ambiental se tendría que cumplirse para que se minimice el impacto ambiental, ¿no? Todo tipo de actividad extractiva supone un impacto ambiental que tiene que ser minimizado, en este caso, por la compañía que opere en ese lugar, ¿no? En este caso en Las Naves. Este proyecto fue suspendido en 2023 tras una serie de protestas de los comuneros de esta zona, quienes aseguran no se ha respetado el proceso de consulta ambiental, informó Álvaro Terán. El registro civil negó la existencia de escasez de pasaportes, esto debido a la alta demanda en la obtención de ese documento. La entidad informó además que el próximo 7 de agosto se adjudicará una nueva compra de 1 millón de láminas holográficas para garantizar el abastecimiento hasta el 2025. El registro civil desmintió las denuncias ciudadanas sobre una presunta escasez de pasaportes registradas en las últimas semanas. La entidad señaló que la emisión del documento está desarrollándose con normalidad en las 37 agencias a escala nacional y que a diario se entregan turnos en la plataforma virtual. Además, mediante un comunicado informaron que el pasado 27 de julio se desarrolló una jornada extraordinaria donde se emitieron 4.000 cédulas y pasaportes a escala nacional y que se prevé implementar otra estrategia similar en las próximas semanas. En junio de este año, un informe de la institución indicó que contaba con más de 300.000 láminas holográficas, stock suficiente para abastecer la demanda hasta el mes de octubre, ya que, como lo explica la institución, mensualmente se emite un promedio de 100.000 documentos de viaje.
A su vez, las autoridades indicaron que para este 7 de agosto se llevará a cabo la adjudicación de 1 millón de insumos necesarios para la emisión de pasaportes, materiales que asegurarán el abastecimiento de la demanda hasta el 2025. Informó Mauricio Sánchez. Atención a esta información, en nuestro país encendido en Ecuador, las alarmas debido a que empresas recopilan datos con el escaneo del iris. ¿A cambio de qué? Ofrecen el pago con criptomonedas. Ante esto, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, el ARCE, emitió una advertencia del cuidado de sus datos personales. Seguramente a lo largo de su vida ha pasado por el proceso de la toma de datos biométricos, poner su huella dactilar, el escaneo de su rostro o incluso del iris de sus ojos, pues debe saber que estos datos son únicos, muy importantes y extremadamente delicados. Entonces, unas cámaras que tú tienes que acercarte, te escanea la cara y el iris. Yo pensé realmente que tenía que acercarme un poco más para que me escanearan eso, pero no, fue muy simple. Entonces, saliste en 30 minutos, ¿cuánto ganaste? $11. En Ecuador se ha encendido una alerta por empresas que se dedican a recopilar sus datos biométricos a cambio de monedas digitales. Debe conocer que brindar datos personales a cualquier empresa es su decisión, pero si lo hace, considere tomar en cuenta estos riesgos y algunas recomendaciones. Básicamente estamos dando acceso a todo nuestro patrimonio, diría yo. Si yo tenía configurado el acceso biométrico, por ejemplo, para ingresar a mi banca electrónica o tenía configurado para entrar a la banca electrónica con acceso biométrico, y esto no estaba seguro, si esto se compromete, pues los delincuentes podrían suplantar mi identidad. Los riesgos que esto representa por el tema de ciberseguridad, por el tema de privacidad a nivel global, son de alto impacto. Si bien es cierto, los datos biométricos son realmente difíciles de copiar, pero no imposible. Los ciberatacantes aprovechan la falta de seguridad en este tipo de información, de tal manera que esto aumenta el riesgo de robo de identidad. Lo único que podemos hacer para tomar una decisión más informada, para poder evaluar el impacto que puede provocar otorgar un dato, en este caso biométrico, a nuestra privacidad, es tener información de lo que se va a hacer con esos datos. Mientras más informados estemos, mucho más conscientes. En medio de todas las alertas, sobre todo en Quito y en Guayaquil, sobre el escaneo del iris a cambio de criptomonedas, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitió una advertencia, diciendo que tu identidad no tiene precio. La institución aseguró que si se exponen datos biométricos como el reconocimiento de voz, de iris o de huella, podría aumentar notablemente el fraude. Esto lo debe tomar en cuenta la próxima vez que le pidan estos datos, informó Mía Sabeli Carrera. Los habitantes de la calle en su mayoría han sido invisibilizados, amigos. Algunos los etiquetan como indigentes o sin hogar, pero cada persona vive en la calle y tiene una historia y un pasado y una esperanza para el futuro. Y es importante reconocer dignidad y humanidad. En las calles de la capital, más allá de las cifras y las estadísticas de personas habitantes de calle, existen historias de vida que muchas veces pasan desapercibidas. Son personas con experiencias y sueños, con pasados y anhelos, que a menudo se pierden en la indiferencia social. Conocer de manera cercana la realidad que viven los habitantes de calle. Como ustedes pudieron ver, hay condiciones estructurales que atraviesan sus vidas, la mayoría son víctimas de violencia, la mayoría vive en condiciones de precariedad, tienen enfermedades de salud mental y evidentemente eso necesitamos conocer para la formulación de la política pública y para poder tener los servicios más acotados a las realidades y a las especificidades que ellos tienen. Él es Ángel, pero lo conocen como Chibolín. Ha vivido en las calles durante varios años. A pesar de todas las dificultades que ha tenido que atravesar, mantiene una actitud positiva. He vivido ya más de 5 años en esto. Soy guerrero. Aquí la vecindad me conoce. Tuve yo el sueño de tener una meta aquí, un trabajo. Pero el trabajo mío que tuve es el Cajón de Betún. En la Villa Flora tenía allí cuando vivía mi madre. Ahí tenía el puesto. A pesar de las dificultades, muchos habitantes de calle encuentran apoyo en sus compañeros y en organizaciones que les ofrecen ayuda.
sobre todo para ver que bajo una metodología técnica a través de la cual el Patronato San José, el municipio de Quito, ejecuta estos abordajes que son abordajes nocturnos en calle, sobre todo para concientizar y ver y tener una vivencia con las personas habitantes de calle. A través de programas de rehabilitación y reintegración, muchos habitantes de calle están encontrando nuevas oportunidades. Fui una persona habitante de calle. A los 12 años empecé a consumir alcohol. A los 14 años tuve droga. No de lo que muchos decían, no te vas a graduar, logré graduarme. Hasta el día de hoy logré ingresar al trabajo. Estoy trabajando, soy educador de calle. Trabajo con personas habitantes de calle, personas con experiencia de vida en calle y personas en situación de movilidad humana. Los habitantes de calle son más que cifras y estereotipos. Son personas con historias y sueños. Sus vivencias nos recuerdan la importancia de la empatía y la solidaridad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de ver más allá de la superficie y de trabajar juntos para brindarles oportunidades de cambio. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y al retornar en las notas, cardioresonancia en el país, sin ningún tipo de incisión, considerada una biopsia digital. Este hito dentro de la salud pública alegra a todos los pacientes. Detectar problemas severos en el corazón en varios diagnósticos dependía de una biopsia, es decir, una incisión para tomar una muestra al paciente y analizarla. Sin embargo, por primera vez en el país, este examen médico se logró realizarlo de forma digital. La primera cardioresonancia a nivel de todo el país. Este es realmente un hito histórico para nuestro hospital y considero para la salud pública. La cardioresonancia nos permite establecer un diagnóstico más preciso de problemas de origen cardíaco. Y realizamos hoy el caso de un paciente femenino que tenemos un diagnóstico difícil y a través de esta técnica detectamos la cantidad de cicatriz o fibrosis que esto conlleva a unas arritmias mortales. Esto se logró gracias al nuevo resonador magnético con el que cuenta el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito. El cardiólogo William Slata resalta que este examen permite un diagnóstico 100% efectivo y a su vez un tratamiento más eficaz. Considero esta técnica como una biopsia digital para evitar precisamente estas decisiones, debido a que esta cardioresonancia nos da muchísima información, como si el músculo el corazoncito está inflamado, o adicional si tiene cicatriz. Entonces ahora el tratamiento va a ser más direccionado, más específico. Al día se pueden realizar entre 20 a 25 resonancias. Andrés Corral, gerente de esta casa de salud, anunció que en los próximos meses llegará un segundo equipo con las mismas características. Estaría llegando a fines de octubre y se pondría en operación a inicios de diciembre. Los nuevos equipos son parte de la repotenciación del servicio de imagen que lleva adelante esta casa de salud. Corral asegura que al momento están al 100% operativos con rayos X, ecografías, tomógrafos y angiógrafos. Contamos en el servicio de imágenes con 4 equipos nuevos de rayos X. Además tenemos 2 tomógrafos, ¿sí? Se encuentran operativos los equipos. Tenemos la capacidad de realizar alrededor de 3.000 exámenes al mes. En promedio se realizan al día entre 100 y 120 exámenes. Además contamos en el servicio con un equipo de angiografía para realizar procedimientos endovasculares en caso de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular sobre todo. En todos estos equipos, el hospital está destinando alrededor de $5 millones, un camino de renovación que también experimentará el laboratorio clínico, que es el de más alta complejidad del país.